Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta mañana, Dios, por esa vida, Señor, esa vida nueva que tenemos en ti, Padre Santo. Gracias porque es una verdadera vida, Señor, una vida llena de esperanza, una vida, Señor Dios, sin incertidumbres, una vida que está fundada y esperanzada en lo que tú, Señor, nos enseñas en tu palabra. Hemos entendido, Padre, que nuestra permanencia en esta tierra es muy breve con relación a lo que nos aguarda, que es eterno. Dios, gracias por lo que un día comenzaste en nosotros, que estás perfeccionando en cada uno de nosotros y que tú mismo, Señor, culminarás hasta el mismo momento de tu regreso o cuando nos llames a tu presencia. Gracias por cada familia aquí reunida, por cada familia representada, Dios. Oramos de todo corazón por los hermanos que no se encuentran en este lugar, Señor, y que sabemos muchos están fuera de la ciudad. Oramos para que allí también tú, como lo has prometido, les cuides, les protejas y les traigas también de su descanso. A los que estamos aquí, Señor, bendícenos con tu palabra, Señor. Reconocemos que tu palabra es verdad y te pedimos, Dios, que podamos estar atentos a ella y ayúdanos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de la misma. Gracias por los maestros de escuela bíblica y por cada pequeñito y pequeñita, por los preadolescentes. Oramos para que también esos maestros, pues, en el tiempo que han tenido de meditación y de estudio bíblico, puedan, Señor Dios, ser esos buenos canales, instrumentos en tus benditas manos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos venido aprendiendo, bueno, cada domingo aprendemos cosas, principios que, sin lugar a dudas, afirman nuestra fe en Dios, ¿no? Y hace 2 semanas y hacia atrás el pastor Renato también compartía predicaciones, mensajes escatológicos, ¿no? Acerca de los tiempos venideros, lo que nos espera como iglesia. Y eso sé que a muchos seguramente nos animó, pero también a la gran mayoría de creyentes, pues ojalá a todos, nos haya también retado, ¿no? En el sentido de no podemos callar esa verdad escritural, porque la única verdad está en las escrituras, ¿cierto? Y ella nos advierte precisamente de lo que será de aquellas personas que no tienen a Cristo si llegan a partir, ¿cierto? Y eso para todos es bien claro. Pero sé que eso es parte de nuestra fe, y una pregunta que uno se hace tal vez periódicamente es esa: bueno, pero mientras eso llega, ¿de qué me puedo yo aferrar en mi diario vivir, ¿cierto? Sobre todo cuando vemos un mundo que, como lo decimos reiteradamente, un mundo que cada vez está más en contra de los principios divinos, ¿cierto? Eso no es un secreto para nadie. Y aparte de la oración, de las escrituras, obviamente, que son lo esencial en nosotros, y el Espíritu Santo que está en la vida de cada creyente, pues Dios ha dejado 2 cosas maravillosas también en nuestras vidas, para que usted y yo podamos seguir en ese trasegar por esta tierra. Y lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Hay algo en particular que encontramos en las escrituras, en las cartas o epístolas de Pablo, ¿no? En todas las cartas o epístolas, como puede observar en la diapositiva, no sé si se había dado cuenta de ese detalle. ¿Sí ve cómo comienzan todas las cartas? Gracia y paz a vosotros. ¿Y cómo terminan esas cartas? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, al menos la primera, dice: sea con todos vosotros. ¿Y eso como denominador? Estamos viendo Romanos, la primera y segunda carta a los Corintios, la epístola a la iglesia de Galacia, la carta a la iglesia de Éfeso, y si seguimos examinando, veremos que en Filipenses, Colosenses y las cartas a la iglesia de Tesalónica,
así como la carta a Filemón, tienen ese mismo comienzo y ese mismo final. ¿Lo observan? Aparte de eso, hay 3 cartas que son las cartas que se llaman pastorales, ¿cierto? Que son las cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo y a Tito. Pero miren cómo comienzan y terminan esas cartas. Primera Timoteo y segunda Timoteo le agrega a la gracia y a la paz el término misericordia, al igual que en la carta de Pablo a Tito. Gracia, misericordia y paz. Pero termina exactamente como terminan las cartas anteriores. Ustedes y yo sabemos que lo que está en las Escrituras no está ahí por casualidad o porque Pablo se le ocurrió, ¿cierto? No, todo lo que está en la Escritura desde el comienzo hasta el fin es inspiración de Dios y tiene por supuesto un propósito y una enseñanza. La palabra de Dios dice que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza y edificación ha sido escrito. Noten algo interesante, ¿no? El apóstol Pablo, al comenzar sus cartas a esas iglesias de Asia, no comenzó diciendo, bueno, espero que sus cosas estén bien, o que sus familias anden bien, o que sus asuntos financieros estén en orden, o que las relaciones eclesiales estén bien. Eso era algo que él mencionaba en muchas de sus cartas, pero no en el inicio. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz son las 2 cosas que usted y yo necesitamos permanentemente. Ahora, usted dirá, pero bueno, la gracia yo la recibí cuando fui salvo. No es lo que dice exactamente la Escritura, es parte de lo que hemos recibido. El término gracia por lo general está asociado a algo inmerecido, ¿cierto? Dice ahí en la diapositiva, el término gracia se usa 166 veces en la Biblia, 38 veces en el Antiguo Testamento y 28 veces en el Nuevo Testamento. 128. Perdón, gracias, 128. En el lenguaje del Nuevo Testamento, la gracia, que en griego es charis o caris, denota no solo el favor inmerecido, como se suele interpretar, sino la fuente de toda bendición. Suele referirse a los dones o beneficios que de Dios recibimos. Seguramente usted estará pensando, eso no es nuevo para mí, porque cuando yo llegué a la iglesia, en los discipulados básicos fue lo primero que me hablaron, ¿cierto? La gracia. Pero de nuevo, ¿por qué Pablo hacía tanto hincapié y énfasis en la gracia y la paz para todas las iglesias? Es eso. Obviamente la gracia, el principal elemento de la gracia es ese, la salvación. Pero usted y yo vamos a recordar hoy que si no fuera por la gracia de Dios, como lo cantamos muchas veces en ese coro, ¿cierto? En ese himno, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿cierto? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como ciego que brama, por el desierto, etcétera, etcétera. Y es verdad, mi amado hermano. Necesitamos recordar esas verdades fundamentales y esenciales de las Escrituras para poder vivir, para poder ser luz en medio de la oscuridad y para poder mantenernos en Cristo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si al término gracia le añadimos la frase común? ¿Ha oído hablar de la gracia común? ¿Es nuevo para usted? ¿Habían oído hablar de la gracia común? La gracia común significa que el favor de Dios, que el cuidado de Dios es para todos, aún para no creyentes. Estará pensando usted, bueno, pero entonces no hay diferencia entre un creyente y no creyente si Dios igual cuida a las personas. Vamos a examinar juntos algunos textos bíblicos, obviamente, para poder entender un poco más esto de la gracia común. Génesis capítulo 8, versículo 22, primer libro de la Biblia.
Ustedes y yo sabemos por lo que dice el libro de Génesis, Dios en el capítulo 6 menciona, relata la Biblia, que toda la tierra, o todo ser viviente mejor, había sido extinto en el diluvio, ¿cierto? Porque todos los hombres se habían corrompido, incluso los creyentes, y que solamente Dios preservó la vida de una familia, eso usted lo sabe, ¿cierto? ¿Cuál fue la familia? La familia de Noé y todos los animalitos que entraron con él al arca. Pero en el capítulo 8, versículo 22, escuche lo que dice la Escritura: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Se da cuenta de lo que dice este texto? Dice la palabra de Dios: mientras la tierra permanezca. Dicho de otra forma, Dios permite que aún la tierra, aunque esté en manos de personas que no son creyentes, la tierra va a seguir produciendo sus frutos porque fue una ordenanza de Dios. ¿Es lo que dice ahí? Así está en manos de personas que no son creyentes. Y usted puede estar pensando, claro, la mayor parte de las extensiones, al menos aquí en Colombia, no le pertenecen sino a los terratenientes, a los grandes feudalistas, a la gente que por tradición ha acumulado riqueza, ¿cierto? ¿Es eso justo? Y en ese tipo de enseñanzas empieza uno a tener un conflicto con sus propias creencias o la forma o la cosmovisión que uno tiene, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que uno piensa cuando hay personas malvadas, cuando hay personas que prosperan, cuando hay personas que hacen daño? ¿Qué piensa uno? ¿Que esas personas merecerían qué? ¿Qué es lo que pensamos comúnmente? Todos pensamos eso, ¿cierto? Y como vemos que la maldad se está multiplicando, todo el tiempo pensamos eso. Es que no es un secreto, pero usted y yo vivimos en ese mundo, vivimos en un mundo real, en un mundo donde todos andamos prevenidos. Porque en el Transmilenio atracan en las estaciones y dentro de los buses. Entonces dice, bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Dónde me subo al techo? ¿Para qué? ¿Cierto? Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios permita ese tipo de cosas? Si uno, sin quererlo o queriéndolo, así no lo manifiesta de viva voz, uno puede estar pensando de esa manera. Uno puede estar diciendo, bueno, si realmente yo fuera Dios, ¿lo ha pensado al menos? Si yo fuera Dios, yo haría esto. Yo acabaría con esto de esta forma. ¿No es así? Y la forma como nosotros como seres humanos pensamos es esa: quitar todo tipo de mal. Hay que extinguir a esa gente. Y tal vez usamos términos de más grueso calibre. Yo no estoy diciendo vulgaridad exactamente, pero sí tal vez pensamos que esa gente no merece nada sino la muerte, ¿cierto? Y créanme, es difícil para uno cuando uno mismo es víctima de esas cosas, ¿cierto? ¿Cómo es posible que Dios permita que esa persona prospere? ¿Por qué? Yo no lo haría de esa forma, Dios. ¿Sabes? Creo que eso te equivocaste. Tal vez estamos diciendo, o al menos lo estamos pensando. Nosotros pensamos que Dios se equivoca y que debería hacer algo al respecto. Pero Dios dice en ese texto: mientras la tierra permanezca, yo haré que esa tierra sea fructífera. Pero ¿por qué en manos de gente impía? ¿Por qué en manos de gente deshonesta? ¿Por qué en manos de nuestros congresistas? Hablemoslo abiertamente. ¿Por qué en manos de esas personas? ¿Cierto? Esos congresistas que defraudan el fisco y que se aprovechan de los impuestos que nosotros con esfuerzo pagamos, y ellos se compran las propiedades, pero Dios no hace nada. Esa es la gracia común de Dios. ¿Qué quiere Dios para esas personas, hermanos? ¿Qué quiere Dios para esas personas? ¿No quiere Dios la salvación para ellos acaso? ¿No la quiere? Claro que sí. Pero nosotros necesitamos pensar, no con esa mente obviamente humana, sino como Dios piensa. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque uno dice no, y empiezan a buscar textos donde dice, ¿dónde dirá esto? La impiedad será sobre él, y no, Dios, y consúmenos, como los apóstoles dijeron un día: Señor, si esa gente está
tan malvada? ¿Por qué no mandas un fuego del cielo? Extermínalos, salgamos del problema. Pero Dios no dice eso. Esa es la gracia común de Dios. Ahora, no pensemos en esas personas, piense en usted. ¿Cómo era su vida antes? ¿Acaso éramos mejores? Y usted dirá, el pastor, yo era ladrón. Además porque no fui congresista. O yo no era esto, o yo no era aquello, o yo no era tal cosa, pero esta gente sí. Pues las escrituras claramente afirman y señalan que usted y yo éramos exactamente igual a ellos. Así nos cueste trabajo decirlo, porque nosotros siempre tenemos una norma distinta, ¿no es así? Y seguimos mirando el pecado de otra forma. Si yo peco aún siendo creyente, yo sigo pensando que el pecado de mi hermano es mayor, y sobre todo si es un pecado visible. ¡Ay, Dios! Al menos yo solamente digo mentiritas piadosas. Cuando me enojo, mi enojo es justificable, y bueno, yo soy ser humano, pero si vamos al hermano enojado, y eso que lleva 10 años en la iglesia, o 20, o 30, o eso que es pastor, o líder, o como le llamen, o eso que es de la alabanza. No sé si es que los de la alabanza están haciendo algo malo, pero es eso, ¿no? En el mismo Génesis 9, del 8 al 15, mire lo que dice la escritura. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ¿qué? Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Por siglos perpetuos. Mas mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y ¿quién? La tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda ¿qué? ¿Se da cuenta? Para nosotros, como estoy diciendo, la salida es el exterminio, ¿cierto? Y es un pensamiento por demás como medio nazista, ¿cierto? Exterminamos lo que nos sirve. Pero no es la forma de pensar de Dios. ¿Qué es lo que debería hacer el pueblo de Dios frente a esas situaciones? ¿Cuánto tiempo usted y yo pasamos de rodillas clamándole al Señor? Hemos aprendido que debemos llorar por nuestras instituciones y por nuestros gobernantes. ¿No dice eso la primera carta del apóstol Pablo? Oren por las autoridades y por todos los que están en eminencia, porque esa es la voluntad de Dios, para que ellos puedan gobernar con justicia y equidad, porque si esas personas llegan a conocer de Dios, van a gobernar de esa forma, para que el pueblo entonces pueda vivir tranquila y confiadamente. Pero no, la mayoría de nosotros somos críticos y críticos y críticos de las instituciones, del vecino que lleva 20 años emborrachándose y pegándole a la mujer, pero ni siquiera le hemos dicho: oye, ¿tú conoces que hay un Dios que quiere restaurar tu vida y quiere restaurar tu matrimonio? ¿Creen que Dios ama a ese hombre que golpea a su mujer? ¿Tienen dudas? ¿Dios ama a ese hombre que golpea a su mujer? ¿Dios ama a esos jóvenes que están en la calle delinquiendo? Qué terrible, mi amado hermano, qué terrible es ver noticias como esas que espantan y duelen, ¿cierto? Hace 1 o 2 semanas, el séptimo día presentaban, entrevistaban a una niña de 13 años en Bucaramanga,
líder de una pandilla de no sé cuántas niñas que se prostituyen, que se drogan y que su forma de vida es esa. Y lo primero que uno piensa es eso, ¿no? La crítica. Claro, eso debe ser que el papá es un ambón y la mamá es una prostituta. Bueno, puede ser que sí. Pero ¿será que Dios tiene gracia para esa niña? Claro, por eso vive. Por eso vive. Porque Dios no quiere que ellos mueran, sino que ellos se arrepientan. ¿Cuánto tiempo pasamos, amados, amadas? ¿Cuánto tiempo dedicamos de nuestro tiempo, haga redundancia, a orar por esas personas, en vez de pensar que Dios las extermine? ¿Cuánto tiempo? Y me atrevería a decir que muy poco, si es que lo hacemos. Y no debe ser la actitud, porque no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Mira el Salmo 145:9. Por favor, léalo, por favor, búsquelo. Salmo 145:9. Oh. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias para con todas sus obras. Y veamos el texto que sigue, que es más contundente. Palabras de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mateo capítulo 5, del 43 al 45. Mateo 5, del 43 al 45. Y lo que sigue, ¿verdad? ¿Están leyendo todo lo que leyó Raquel? ¿Oyeron que fue dicho? Amen a sus... ¿Cierto? Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan el bien a aquellos que los aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué sigue? Que hace salir su sol. ¿Sobre quiénes? Sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es gracia común. Entendemos ahora por qué Dios no ha cortado a esas personas. Y si usted está orando así, le invito para que deje de orar de esa forma. Y no es fácil, hermano, como le digo, cuando uno vive esas situaciones, como ser humano, uno se llena de indignación, sobre todo cuando le pasa a uno. Hace 2 o 3 semanas a mi hija la asaltaron y le robaron su celular, no le pasó nada, gracias a Dios. Y lo primero que uno siente como ser humano es, ay, ¿y dónde fue? ¿Y quién es? ¿Y lo conozco? ¿Y dónde estará? Y luego uno ahí de frente a uno y digo, no, y no se trata de eso. Y Pili y yo le decíamos a María Paula, lo que hace uno como padre, me atrevo a generalizar. Mamita, ¿por qué no tuviste cuidado? ¿Te das cuenta? Es que si no coges el bolso así, porque es que también toca hablar así. Eso ni así, ¿no? Entonces uno empieza como ser humano a actuar así. Tú sabes que la inseguridad se ha multiplicado y mira, estamos rodeados del mono, la retajina, como dice mi madre, el sermón. Hasta cuando mi misma hija nos dice, pero papá, eso no me ayuda para nada. Me acaban de robar. El susto tan macho con el que llego y ustedes me sermonean de que porque fui descuidada y que porque no puedo mis pertenencias, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento con Pili dijimos, oye, ¿qué tal si más bien oramos? ¿Y sabe? Oramos. Y le dijimos al Señor palabras más, palabras menos. Señor, tú sabes y conoces
quién fue la persona que extrajo los documentos de María Paula, porque eran todos sus documentos, cédula, bueno, todo lo que necesitaba. Y empieza uno, ¿no? Y ahora es hacer colas en la registraduría, y las fotos, y el balón, y la consignación, y los bancos llenos, y la universidad carnet que tocaba que ofrenda, bueno, todo lo que uno como ser humano dice, ¿sí? Y le pedimos a Dios, simplemente, Señor, tú sabes quién tiene esos documentos. Dios, por favor, que no los vaya a destruir, que no los vaya a incinerar, que no vaya a hacer cosas ilícitas, porque pronto a mi hija la meten en el lío y empiezan otra vez a armarse películas, como dicen. ¿No es así? Eso fue un miércoles, ¿cierto, mami? Allá está María Paula. Eso fue un miércoles en la tarde, ¿no fue así? Y el jueves en la mañana, estamos ahí, cuando como tipo 10 de la mañana llaman a María Paula, un señor pues desconocido. La señorita María Paula, sí, con ella habla, mire, es que yo encontré sus documentos. Y uno, uy, pero ¿qué tal una persona? Ay, pero ¿qué tal? Todavía uno, todavía. ¿Y qué tal salgamos si llega una pandilla por ahí? ¿No somos así? Y el Señor dice, no, mire, yo soy un empleado del IBI, estaba aquí haciendo mi labor, mi trabajo, y encontré su billetera. Y nosotros, bueno, ¿y dónde está el Señor? No, bueno, vamos, mami, le dije yo. Y por el camino, pero ¿cómo supo tu teléfono? ¿Pero cómo haría para saber tu teléfono? Para no hablar la historia, porque no quiero aburrirlos. Cuando llegamos allá, efectivamente, empezamos a preguntar, y por ningún lado el Señor derive, por ningún lado estaba el Señor. Pero una señora que tenía un puestico de jugos y de tintos dice, ay, tú eres la niña de los documentos, el Señor está aquí a 2 cuadras abajo. Ya todos sabían. Y vamos allá con la niña y efectivamente el Señor tiene los documentos. Tiene su billetera ahí, entre su overol y entre los papeles. De regreso a casa, María Paula me decía, papá, no pasó ni siquiera un día. Y Dios responde las cosas. No sabemos qué nos tomó aún, ni quiero saber, ¿no? Pero dijimos, ¿por qué no oramos por ese muchacho? ¿Por qué no oramos por esas personas? Porque ellas necesitan a Cristo. Es lo que deben hacer mis amados hermanos con las instituciones. Si Dios sigue derramando su gracia común en los gobernantes, en los guerrilleros, en los paramilitares, en el delincuente del bus, en la prostituta, en la niña que delinque, en el drogadicto, somos nosotros alguien para descalificar y decir no merece tu gracia. Recuerde una cosa, mejor madre amigo, nosotros tampoco merecemos nada. Y a estas alturas de la vida tampoco merecemos nada de Dios, ¿o sí? ¿Lo merecemos? No. Esa es la gracia común de Dios. Por eso Dios permite que esas personas vivan. Usted estará pensando, o sea que Dios aprueba el delito y Dios aprueba. No. Pero ¿cómo ellos van a saber de Dios? ¿Cómo van a actuar mejor? ¿Cómo van a actuar como personas creyentes si no conocen a Cristo? Usted y yo éramos así. Ustedes y yo estábamos igualmente muertos en delitos y pecados y cometíamos todo tipo de fechorías. ¿O no, hombres? Habla a los hombres. ¿O éramos pedritas en dulce? No, nosotros éramos adúlteros. ¿O no? ¿No, hombres? Ahí sí quedan callados. Ahí sí no. Dicen gracias, ahí sí quedan callados. Pero todos. Pues mi hermano, nosotros pensamos y nos convencemos y decimos, no, es que yo soy buscado de Dios. No. La palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios en Romanos 3, si no lo recuerda, dice claramente, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Y luego describe un montón de cosas de las cuales Dios nos aposte de a mí. Pero si no fuera por la gracia común de Dios, ¿qué sería de nosotros? Si cuando éramos adúlteros o
mujeriegos, parranderos y jugadores, tampoco estaremos aquí. Esa es la canción. Se nos desaba la canción, ¿no? Borracho, parrandero y jugador. Pero es eso, mi amado hermano. Porque Dios permite que esas personas vivan por su gracia común. Porque Dios dice que eso salga por su gracia común. Dios es un Dios misericordioso. Cuando se trata de nosotros, indudablemente le pedimos a Dios, ¿cierto? Señor, sé propicio a mí porque soy pecador, Señor. Dame de tu misericordia, Padre, que tu gracia. Pero cuando se trata de otros, automáticamente decimos, no, pero a ese sí no. A ese sí no. Y Marcos 16:15, todos sabemos de memoria ese texto, que le dijo Jesús a los discípulos: ir a todo el mundo y predicar a quienes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Ustedes recordarán, por lo que dicen las Escrituras, ¿cuál fue el mayor señalamiento del cual Jesucristo fue objeto? El mayor señalamiento fue de los mismos fariseos y saduceos, los religiosos, que decían: ¡ah! Pero Jesús sentado con esa prostituta. Pero Jesús llamando a Zaqueo, un recaudador de impuestos que ha defraudado a todas las familias y nos ha robado. ¿No fue así? ¿No le dijo Jesús a Zaqueo: baja de ahí, que voy a cenar en tu casa? ¡Qué escándalo! Pero ¿cuál fue el efecto del encuentro de Zaqueo con Jesús? He defraudado a todos y devolveré con creces. Pensamos que la gente, queremos que la gente actúe. Creemos que el problema del hombre es conductual. ¿Sabe que no? El problema del hombre no es conductual. Jesús lo dijo claramente. El problema del hombre está en su corazón. Su conducta es producto de lo que hay en su corazón. Por eso usted y yo éramos adúlteros, engañadores, llenos de fornicación y de adulterio y de chismes y de lujuria. Es que nosotros estamos ahí. Estábamos, ¿no? De pronto ustedes... ¡ah! Y la gracia especial la conocemos ya. Efesios 2:8-9, un texto que sé que usted conoce de memoria: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No olviden, no podemos olvidar eso, hermano. Muchas veces lo recitamos, lo decimos, pero aún en nuestro interior puede haber cierto ego y cierta arrogancia en decir: claro, Dios se fijó en mí porque es que Dios era un hombre piadoso. No. Pecador, y tal vez más pecador que muchos, como Pablo lo dijo, ¿no? Tal vez el más pecador de todos, pero la gracia de Dios me alcanzó. Yo no era digno de nada, ustedes y yo no éramos dignos de nada, excepto del juicio de Dios, del legal juicio de Dios. Eso es lo que merecían nuestras acciones. Así creamos que éramos las hermanas, bueno, crean, el hombre más piadoso, el hombre más bueno. No es lo que dice la Biblia de nosotros. Ninguno de nosotros, en absoluto. Es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Como dice el salmista. Dice el salmista: del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. ¿No estábamos ahí todos? Ahí estábamos todos en esa colada. Porque Dios, como usted ya lo sabe de memoria, no ve el pecado como usted y yo lo vemos hoy. Porque nos seguimos escandalizando por pecados visibles de la gente. Y Jesús dijo claramente: mira la paja, no mires la paja de aquel, sino la viga que tú tienes. Tú dices que esa mujer es adúltera o es chismosa o es cizañera o lo que sea,
Pero yo te digo que lo que hay dentro de tu corazón es peor. ¿Qué es lo que ve Jesús? ¿No es el corazón del hombre? A veces adoptamos una posición bastante farisaica, ¿cierto? Mi exterior, lo que la gente... No, eso no se trata de esto. En Romanos 3:20, miren lo que dice el apóstol Pablo, recordando esa gracia especial. ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿qué? Así como la misma palabra dice que todos somos pecadores y que no hay ninguno bueno, dice, por ninguna obra de la ley, ningún hombre será salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces es la gracia especial de Dios. Y Gálatas 3:10 dice el apóstol Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Y el siguiente versículo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice ahí? Por la fe vivirá. ¿Qué es lo que involucra entonces la gracia de Dios? Les recuerdo, redención, justificación, propiciación, reconciliación y, como si fuera poco, adopción. ¿Escuchó? Redención, propiciación, justificación, reconciliación y adopción. Adopción como hijos. Eso es maravilloso, hermano. Dios, viéndonos impuros, paganos, perdidos, religiosos, borrachos, adúlteros, lo que hace es sacarnos de ahí, limpiarnos con su sangre, la sangre preciosa de Cristo, y decir, ahora tú eres mi hijo. Eso no es maravilloso, hermano. Por la gracia especial que hay en Dios. Entonces, Dios mostró su gracia como en usted y en mí, permitiendo que nos desarrollásemos como seres humanos, como individuos, permitiendo que nos preparáramos tal vez profesionalmente, que tuviéramos un hogar estable, que tuviéramos cierta condición de vida. Eso lo hace Dios. Y luego nos muestra su gracia. Uy, ¿no es eso especial? ¿No es una gracia especial? Ahora, esa gracia especial está disponible para todo ser humano, como lo leímos en Marcos. Jesús quiere que todas esas personas sean salvas. Y yo quiero decir algo con mucho respeto. Si tú eres de las personas que se ha vuelto juez de tu vecino o tu vecina, de seguir hablando de santos y de Gina Parodi y de Petro, todos hemos hablado de eso, ¿cierto? Y yo tengo una cuñada que es maestra además. Ay, mi cuñada. Pero ¿por qué no nos arrodillamos y oramos a Dios por Petro y por santos y por todos y por la guerrilla y por el proceso de La Habana? Todos hemos dicho eso, allá echando whisky. Oremos por esos hombres. ¿Para que tomen? Pero de la gracia de Dios. Que tomen, pero de la gracia de Dios. Porque entonces serán hombres rectos y serán hombres que gobiernen con justicia y equidad. Y entonces el pueblo podrá vivir tranquila y confiadamente. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es el desenredo del tema? Oremos como iglesia por esas personas, que conozcan. Eso es lo que hay que orar, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. No criticar. No criticar. Y en cuanto a la gracia de la que Pablo habla en las Escrituras, el saludo que vimos al comienzo, gracia y paz de vosotros, gracia y paz a vosotros, gracia y paz, y que la gracia de Dios esté con vosotros. Pablo se refería a eso.
a permanecer. Romanos 1, 1, 5, a recordar la condición de la que fuimos sacados y quiénes somos ahora y por qué lo somos. Romanos 1, 1 y 5 dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el verso 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo soy siervo de Jesucristo, yo recibí el apostolado, yo soy un ministro de Dios, no porque yo supiera mucho, no porque era un hombre piadoso, no por ser fariseo de fariseos, no por ser celoso por la ley. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y en capítulo 15, versículo 15 de la misma carta, observe lo que dice Pablo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. ¿Se da cuenta de lo que hace Pablo con las iglesias, con los creyentes? Recuerden quiénes son ustedes. A eso se refería entonces en las salutaciones de todas sus cartas, y aún en las doxologías o las salutaciones finales, que es lo mismo de sus cartas. La gracia de Dios es la que los tiene donde están. La gracia de Dios, hermano, hermana, es la que los tiene en este lugar. La gracia de Dios es la que nos da un empleo. La gracia de Dios es la que permite que nuestra familia esté unida. La gracia de Dios es la que preserva la vida de nuestros hijos. La gracia de Dios es la que nos da techo, alimento y vestido. La gracia de Dios, y solo la gracia de Dios, es la que permite que usted y yo respiremos y veamos y busquemos y podamos leer y podamos escuchar y podamos entender. Todo proviene de Dios, y todo es por su gracia. Miren lo que dice Salmo 68, 19. ¿Qué dice? Ay, qué maravillosa palabra, ¿cierto? ¿No le pareció linda esa palabra? Como toda la que hemos visto esta mañana. Bendito el Señor. Mire, cada día nos colma de bendiciones. Eso es gracia. El Dios de nuestra salvación. Maravilloso, ¿no? Ahora, recordando, haciendo un resumen, ¿qué es lo que nos otorga la gracia de Dios? Ya vimos la seguridad de nuestra salvación. Hay textos adicionales, si quieren apuntarlos. En segundo lugar, la capacidad para el servicio cristiano. Pablo lo dijo claramente y lo leímos en la carta. Soy lo que soy, es por Cristo. Hago lo que hago, es por Cristo. Le sirvo al Señor, es por Él. Él fue el que me llamó. Y todos los que servimos a Cristo entendemos eso, ¿no es cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Todos los que servimos a Cristo. ¿No es así, hermanos? Somos lo que somos. Es por la gracia de Dios. Él nos ha dado los dones. Él nos ha dado las aptitudes y actitudes. Él nos ha capacitado. José no es el que es por Él, sino la gracia de Dios que está en Él. O Juan, Leonardo, Andrés, Luis, Alfonso, yo, todos nosotros, hermanos. Porque lo único que nosotros, si se puede usar ese término, lo único que le ofrecimos a Dios fue nuestra miseria y nuestro pecado. Eso fue todo. Y Él ha hecho todo el resto. Él
por su Espíritu nos ha convencido de pecado, justicia y juicio. Él por su palabra nos ha abierto el entendimiento. Él es el que nos enseña día a día. Él es el que nos toma de la mano. Él es el que nos levanta cuando estamos afligidos. Él es el que nos recuerda: yo soy tu sustentador, no te dejaré, siempre te acompañaré. Eso lo hace Dios. ¿Ha cambiado Dios? No. ¿Crees que lo hará contigo? No de cambiar, ¿sí? Así es que las preguntas son mal formuladas. A veces tengo problemas con ello. Yo como que formulo malas preguntas entonces. En fin, Dios no va a cambiar, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy. Todos los antiguos, mis amados, todos los antiguos, los profetas que Dios llamó, los discípulos que Cristo capacitó, eran lo que eran porque entendían que era por Dios. Y Dios nunca, 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 nunca te va a abandonar. ¿Amén? Amén. Y en tercer lugar, nos da la capacidad para convivir con los aguijones. La gracia de Dios nos da la capacidad para convivir con los aguijones. Recordemos el texto de esa carta, según a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Esto es maravilloso, hermano. Sé que muchos lo conocen de memoria, lo sé. Dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué dice Pablo? Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿cuántas veces nos hemos sentido débiles? ¿Cuántas veces nos hemos sentido perseguidos por nuestra fe? ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados por muchas cosas, cierto? Débil, necesitado, perseguido, angustiado. Así se sentía Pablo muchas veces. Y sé que en un mundo tan difícil, con relaciones tan difíciles, muchas veces nos sentimos así, débiles, angustiados,
en apuros, cuando hay enfermedades tal vez, cuando hay escasez, cuando hay dificultades intrafamiliares, cuando de pronto nuestros hijos han tomado un camino equivocado, cuando estamos siendo dirigidos por un jefe que tal vez no es creyente, tal vez por situaciones diversas. Pero mire, hermano, el apóstol Pablo dice: cuando soy débil, soy fuerte. ¿En qué o en quién Pablo era fuerte? ¿Quién era su fuerza? ¿Quién lo ayudaba a mantenerse en pie? ¿Quién lo levantó cuando cayó, cuando se sintió así perseguido? Dios, por su gracia. Es el favor de Dios el que tú tienes. Es el favor de Dios el que yo tengo. Es la gracia de Dios la que nos motivará a profundizar en su conocimiento. Es la gracia de Dios la que nos impulsará a obedecer con convicción sus ordenanzas. Es la gracia de Dios la que nos hará madurar en nuestra vida cristiana. Es la gracia de Dios la que nos va a fortificar en el lugar en donde estamos ahora. Es la gracia de Dios la que nos dará la capacidad de reflejar a Cristo con naturalidad. Es la gracia de Dios la que nos guardará en el desarrollo de la misión que hemos venido a cumplir sobre esta tierra. Y es la gracia de Dios la que nos preservará por toda la eternidad. Señor, te damos gracias porque desde antes de nacer tú nos amabas. Gracias, Dios, porque no nos has pagado conforme a nuestra rebelión. Sino has sido compasivo con nosotros, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande, muy grande misericordia. Dios, gracias. Gracias porque antes, aunque éramos tus enemigos, nos amaste. Aunque vivíamos satisfaciendo nuestra carne y complaciendo al mundo, tú nos amabas. Que hacías que tu sol saliera sobre nosotros, que nos diste aún en nuestra rebelión una familia y todo lo necesario para vivir.
Pero ahora nos has dado algo mucho mejor, tu especial gracia, Señor. Y esa gracia, como lo dijiste tu siervo Pablo, nos ayudará a ser fuertes en ti, en momentos de angustia, de debilidad, de escasez, aún de sufrimiento y persecución. Dios, tu gracia es suficiente. Ayúdanos a vivir en ella, en tanto tengamos vida, Señor. Que sabemos que en ti podemos descansar y en ti podemos refugiarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y la abundante gracia que nos derrama en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.